Escúchame bien, porque esto no te lo van a decir fácil. El problema no es que esa persona no te mire, no te escriba o no te dé atención. El verdadero problema es que tú estás olvidando mirarte a ti mismo mientras esperas que alguien más lo haga por ti. Y ahí, justo ahí, empieza tu pérdida de poder. Déjame decirte algo que puede incomodar tu ego, pero puede liberar tu vida. Nadie se vuelve valioso por ser insistente. Se vuelve valioso cuando deja de necesitar ser elegido. Porque cuando tú persigues atención, lo que realmente estás diciendo sin palabras es: no soy suficiente conmigo mismo. Y la gente no se aleja por casualidad. Se aleja porque percibe esa energía de necesidad que pesa, que asfixia, que desgasta. Ahora, quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has corrido detrás de alguien que no ha dado ni un paso hacia ti? ¿Cuántas veces has justificado silencios, has inventado excusas, has disfrazado indiferencia de está ocupado? Eso no es amor, eso es miedo a soltar. La psicología humana es clara. Lo que se persigue pierde valor y lo que se retira con dignidad genera impacto. No porque estés jugando, sino porque estás recordando quién eres. Porque el ser humano no respeta lo que está siempre disponible sin límites, pero sí respeta lo que tiene claridad, dirección y amor propio. Y aquí viene el giro que puede cambiarlo todo. El momento en que dejas de perseguir no es cuando pierdes, es cuando empiezas a recuperar. Recuperas tu energía, tu enfoque, tu identidad. Y es en ese instante, cuando ya no necesitas que alguien te vea, cuando curiosamente empiezan a notarte. No porque hiciste un truco, sino porque dejaste de mendigar y empezaste a construirte. Hoy no vine a enseñarte cómo hacer que alguien ruegue por ti. Vine a recordarte por qué nunca debiste rogar tú. Porque cuando entiendes tu valor, no corres detrás de atención. Te conviertes en alguien imposible de ignorar. Te voy a decir algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender. Si de verdad quieres dejar de sufrir por la atención de alguien, la necesidad mata tu valor. Sí, así de claro. Porque en el momento en que empiezas a necesitar que alguien te escriba, que alguien te busque, que alguien te valide, sin darte cuenta estás entregando tu poder. Y yo estuve ahí, sé lo que se siente mirar el teléfono esperando un mensaje que no llega, justificar silencios, inventar excusas para no aceptar una verdad incómoda. Pero la vida me enseñó algo con fuerza. Cuando tú necesitas, te debilitas. Cuando tú eliges, te fortaleces. La necesidad no es amor, es apego disfrazado. Es ese vacío interno que intentas llenar con la presencia de alguien más. Y la gente lo percibe, aunque no lo diga. Perciben cuando tu energía está cargada de urgencia, de miedo a perder, de ansiedad. Y eso no atrae, eso presiona, eso no conecta, eso aleja. Porque nadie quiere sentirse responsable de tu estabilidad emocional. Nadie quiere cargar con el peso de ser tu todo. Y cuando tú pones a alguien en ese lugar, automáticamente te colocas por debajo de tu propio valor. Recuerdo una etapa de mi vida en la que creía que demostrar interés era insistir, era estar siempre disponible, era responder al instante, era dar más y más esperando que eso generara reciprocidad. Pero lo único que generaba era desgaste. Hasta que entendí que el problema no era cuánto daba, sino desde dónde lo daba. Lo hacía desde la necesidad, no desde la plenitud. Y eso cambia absolutamente todo. Por eso la estrategia no es dejar de sentir, no es volverte frío, no es fingir indiferencia. Es transformar la necesidad en elección. Es pasar de te necesito en mi vida a elijo compartir mi vida contigo, pero no dependo de ti. Y esa pequeña diferencia cambia tu energía, tu postura, tu forma de relacionarte. Porque ya no buscas que te completen, sino que te acompañen en la práctica. Esto significa empezar a observarte con honestidad. ¿En qué momento sientes ansiedad si esa persona no responde? ¿Qué pensamientos se activan cuando no recibes atención?
Ahí está tu trabajo interno, no afuera, no en la otra persona, sino en ti. Empieza a recordarte que tu vida sigue, que tu valor no disminuye por un mensaje no respondido, que tu mundo no se detiene porque alguien no esté disponible. Reduce poco a poco esa dependencia emocional. No se trata de desaparecer de golpe, sino de recuperar espacios que son tuyos, tu tiempo, tu energía, tu enfoque. Vuelve a conectar contigo, con lo que te hace bien, con lo que te construye, porque cuando tú estás lleno, ya no necesitas que alguien te llene. Y en ese momento, cuando dejas de necesitar, es cuando realmente empiezas a valer diferente. Quiero que te enfrentes a una verdad que puede incomodar, pero que también puede liberarte. Quien quiere estar, está sin que lo persigas. El interés real no necesita recordatorios, no necesita presión, no necesita que estés empujando constantemente una conexión que debería fluir por sí sola. Cuando alguien realmente quiere formar parte de tu vida, lo demuestra con presencia, con acciones, con consistencia, no con palabras vacías, no con promesas intermitentes, no con excusas bien disfrazadas. Y sin embargo, ¿cuántas veces te has quedado esperando, justificando, creyendo que si haces un poco más, si entiendes un poco más, si aguantas un poco más, entonces esa persona finalmente aparecerá como tú esperas? Yo también estuve ahí. Recuerdo momentos en los que prefería creer en el potencial de alguien en lugar de aceptar su realidad. Me aferraba a lo que decía, ignorando lo que hacía. Me convencía de que estaba ocupado, de que estaba pasando por algo, de que no era el momento adecuado, y así, sin darme cuenta, me convertía en cómplice de mi propia decepción. Porque el problema no era que la otra persona no estuviera, el problema era que yo no quería aceptar, que no quería estar. El interés genuino es simple, no confunde, no genera ansiedad constante, no te hace cuestionar tu valor. Cuando alguien quiere, encuentra el tiempo, crea el espacio, hace el esfuerzo. No perfecto, pero sí evidente. Y cuando eso no sucede, no es porque no entendiste bien, no es porque necesitas insistir más, es porque la respuesta ya está frente a ti, solo que duele aceptarla. Por eso la estrategia es dejar de justificar la ausencia de otros, dejar de inventar historias para llenar los vacíos que dejan sus acciones, porque cada vez que justificas te engañas, cada vez que insistes te desgastas, y cada vez que ignoras la realidad te alejas más de tu propio valor. No se trata de volverte frío, se trata de volverte claro, claro contigo mismo, claro con lo que mereces, claro con lo que estás dispuesto a aceptar. Empieza a observar acciones, no palabras. Las palabras pueden ser bonitas, pueden ser convincentes, pero son las acciones las que construyen verdad. Si alguien dice que le importas, pero no está presente, no es coherente. Y la incoherencia es una respuesta en sí misma. Deja de insistir cuando no hay respuesta, porque insistir en el silencio solo prolonga tu dolor. Acepta la falta de interés como claridad, no como rechazo personal. No todos están en el mismo nivel emocional, no todos saben valorar, y eso no tiene nada que ver con lo que tú eres. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de correr detrás de lo que no te elige y empiezas a caminar hacia lo que sí te corresponde, porque quien quiere estar no se pierde, y quien se pierde nunca quiso quedarse. Hay algo que necesitas entender con absoluta claridad, aunque incomode: perseguir es perder tu dignidad. No lo disfraces de amor, no lo llames interés, no lo justifiques como luchar por alguien. Cuando tú ruegas atención, cuando insistes donde hay silencio, cuando te quedas tocando una puerta que ya no se abre, lo que estás haciendo no es amar, es colocarte por debajo de tu propio valor. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, se siente. Se percibe en tu energía, en tu actitud, en la forma en que te relacionas.
Yo también viví ese momento donde confundí insistencia con compromiso. Creía que demostrar cuánto me importaba a alguien era estar ahí todo el tiempo, escribir de más, explicar de más, buscar respuestas inmediatas. Pero lo único que estaba haciendo era desgastarme, perderme y, lo más grave, dejar de respetarme. Porque cada mensaje sin respuesta, cada intento ignorado era una pequeña traición a mi propia dignidad. Y llega un punto donde tienes que detenerte y preguntarte: ¿hasta cuándo vas a seguir negociando contigo mismo por alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo por ti? La dignidad no se negocia, no se pone en pausa por la atención de alguien, no se sacrifica por miedo a perder, porque cuando tú te abandonas por alguien más, ya perdiste antes de empezar. Y aquí es donde entra algo que pocos dominan, pero que lo cambia todo: el autocontrol emocional. Porque no se trata de no sentir, se trata de no reaccionar desde la herida, se trata de no dejar que la ansiedad dirija tus decisiones. La mente te va a decir: escríbele otra vez, seguro no vio el mensaje, tal vez si explicas mejor. Y es ahí donde tienes que detenerte, respirar, observar, no actuar desde el impulso. Porque cada reacción impulsiva refuerza la idea de que necesitas más de lo que deberías, y eso te debilita. Empieza por lo básico pero poderoso. Evita los mensajes repetitivos. Si ya hablaste, ya dijiste, ya expresaste, el siguiente paso no es insistir, es observar. No respondas desde la ansiedad, porque la ansiedad nunca toma buenas decisiones. La ansiedad busca alivio inmediato, no bienestar real. Y muchas veces ese alivio momentáneo se convierte en arrepentimiento después. Respira antes de actuar. Parece simple, pero cambia todo. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde se construye tu poder. Ahí decides si reaccionas como alguien que necesita o como alguien que se respeta, porque cuando dejas de perseguir, no pierdes, recuperas. Recuperas tu centro, tu valor, tu dignidad. Y en ese momento ya no eres alguien que ruega atención, te conviertes en alguien que se respeta lo suficiente como para no aceptar migajas. Quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente la forma en la que te relacionas con los demás. El silencio bien usado crea impacto, porque el silencio no es ausencia, no es debilidad, no es falta de carácter. El silencio, cuando nace desde la conciencia, es una declaración profunda de respeto propio. Es ese momento en el que decides no reaccionar desde la emoción, sino responder desde tu valor. Y eso, aunque no haga ruido, se siente más fuerte que 1000 palabras. Vivimos en una cultura que nos ha condicionado a reaccionar de inmediato, a responder todo, a explicar todo, a justificar todo. Parece que si no contestas rápido, pierdes. Que si no aclaras, te malinterpretan. Que si no insistes, te olvidan. Pero la verdad es otra. Quien necesita explicarse demasiado, muchas veces lo hace porque no confía en su propio valor. Y quien responde desde la urgencia, casi siempre está actuando desde la emoción, no desde la claridad. Recuerdo una etapa en la que sentía que tenía que defender mi lugar constantemente, explicar mis silencios, justificar mis decisiones, responder cada mensaje como si fuera una obligación, y eso me agotaba. Me hacía sentir atrapado, como si tuviera que sostener la conexión todo el tiempo, hasta que entendí que el silencio también comunica, y comunica mucho más de lo que imaginas. Comunica límites, comunica seguridad, comunica que no estás disponible para cualquier dinámica. La estrategia es aprender a retirarte sin drama. No necesitas hacer escándalo, no necesitas anunciar tu ausencia, no necesitas dar explicaciones innecesarias. A veces el acto más poderoso es simplemente dar un paso atrás y observar, porque cuando te retiras con dignidad, sin ruido, sin reproches, sin desesperación, estás enviando un mensaje claro: sabes lo que vales y no estás dispuesto a negociar tu paz. En lo práctico, esto implica cosas muy simples, pero profundamente transformadoras. No respondas inmediatamente, date espacio.
No todo requiere una reacción instantánea. Ese pequeño tiempo te permite pensar, sentir, procesar, te permite no actuar desde la emoción del momento, evita explicar de más. Si alguien no entiende tu valor con lo básico, no lo va a entender con un discurso largo. A veces creemos que explicando más vamos a ser más claros, pero en realidad solo nos estamos desgastando. Y lo más importante, usa el silencio como filtro emocional. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir suma, si construye, si viene desde la calma o desde la herida. Porque no todo merece tu voz, no todo merece tu energía, no todo merece tu respuesta. El silencio no es retirarte del mundo, es elegir cuándo y cómo participar en él. Es decidir que no todo te afecta, que no todo te mueve, que no todo te define. Y cuando logras eso, algo cambia en tu presencia. Ya no eres alguien que reacciona a todo, te conviertes en alguien que elige. Y créeme, cuando eliges el silencio con inteligencia, tu valor habla por ti sin necesidad de decir una sola palabra. Hay algo que la mayoría de las personas subestima, pero que define completamente la calidad de su vida. Tu atención es tu activo más valioso, más que el tiempo, más que el dinero, más que cualquier recurso externo, porque aquello a lo que le das tu atención crece. Y si no eres consciente de dónde la estás poniendo, terminas alimentando exactamente lo que te está drenando. Si le das atención a la indiferencia, lo único que va a crecer es la distancia. Si te enfocas en quien no te valora, lo único que se fortalece es tu propia inseguridad. Piénsalo por un momento, ¿cuánto tiempo has invertido pensando en alguien que no te responde como esperas? ¿Cuánta energía emocional has gastado analizando mensajes, silencios, actitudes? Yo también estuve ahí atrapado en ese ciclo donde mi mente giraba alrededor de una persona que ni siquiera estaba presente de la misma manera. Y ahí entendí algo que me sacudió. No era la otra persona la que me estaba quitando energía, era yo quien se la estaba entregando. Porque la atención es una forma de inversión. Y como toda inversión tiene consecuencias, si inviertes en incertidumbre, obtienes ansiedad. Si inviertes en ausencia, obtienes vacío. Pero si inviertes en ti, en tu crecimiento, en tu propósito, obtienes expansión. El problema es que muchas veces preferimos lo conocido, aunque duela, antes que redirigir nuestra energía hacia algo que realmente nos construya. La estrategia es clara, aunque no siempre fácil. Redirige tu energía hacia lo que sí suma. Deja de alimentar lo que te debilita y empieza a nutrir lo que te fortalece. No se trata de ignorar lo que sientes, se trata de no quedarte atrapado en ello. Se trata de tomar una decisión consciente sobre dónde pones tu foco, porque tu foco define tu realidad. En mi experiencia, el cambio empezó cuando decidí dejar de revisar constantemente si alguien me había escrito y empecé a preguntarme qué estaba haciendo yo con mi vida. Empecé a invertir tiempo en mi crecimiento, en mis hábitos, en mi disciplina. Volví a conectar con mis metas, con mis sueños, con esa versión de mí que estaba descuidando por estar pendiente de alguien más. Y poco a poco algo cambió. Dejé de sentir esa urgencia, esa ansiedad, esa necesidad constante. En lo práctico, esto significa hacer ajustes reales. Invierte tiempo en tu crecimiento, en aprender, en mejorar, en evolucionar. Enfócate en metas personales que te emocionen, que te reten, que te hagan sentir vivo. Reduce la atención que le das a quien no la valora, no desde el enojo, sino desde la conciencia. No se trata de castigar a nadie, se trata de dejar de castigarte a ti mismo. Porque al final, tu atención es tu vida en movimiento. Y cuando decides usarla con intención, cuando eliges invertirla en lo que te construye, te conviertes en alguien que ya no depende de lo que otros hacen o dejan de hacer. Y en ese momento, cuando tu energía deja de estar dispersa, empiezas a convertirte en alguien imposible de ignorar. Hay una verdad que transforma por completo la manera en la que te relacionas, pero primero tienes que aceptarla sin filtros. La escasez emocional repele, la abundancia atrae. Cuando actúas
desde el miedo a perder a alguien, cuando sientes que esa persona es la única, cuando crees que si se va no habrá nada más, sin darte cuenta empiezas a transmitir inseguridad. Y la inseguridad no conecta, no inspira, no atrae, aleja, porque el miedo a perder te hace actuar distinto, te hace sobrepensar, te hace ceder de más, te hace tolerar lo que antes no aceptarías. Empiezas a medir tus palabras, a controlar tus acciones, a adaptarte para no incomodar, a reducirte para no ser rechazado. Y en ese proceso, poco a poco, dejas de ser tú. Y lo más irónico es que cuanto más intentas asegurar a alguien desde el miedo, más rápido lo pierdes. Yo lo viví. Hubo momentos en los que puse a una persona en un lugar tan alto que terminé viéndome a mí mismo desde abajo. Creí que no habría otra oportunidad igual, que no podría volver a sentir lo mismo, que tenía que hacer todo lo posible para mantener esa conexión. Pero lo único que estaba haciendo era crear una narrativa de escasez en mi mente. Estaba actuando como si no hubiera más opciones, como si mi valor dependiera de que alguien se quedara. Y ahí entendí algo poderoso. La abundancia emocional no significa tener muchas personas, significa saber que no necesitas aferrarte a nadie. Significa confiar en que la vida no se reduce a una sola oportunidad, a una sola conexión, a una sola historia. Cuando tú entiendes eso, cambias tu postura. Ya no actúas desde el miedo, actúas desde la tranquilidad. Ya no intentas retener, permites que las cosas fluyan. La estrategia entonces es construir una mentalidad de abundancia emocional. Es dejar de ver a alguien como tu única fuente de validación, de afecto o de felicidad. Es recordarte que tu vida es mucho más grande que una sola persona. Y cuando haces eso, tu energía cambia, te vuelves más ligero, más auténtico, más libre. Y esa libertad es atractiva, porque no exige, no presiona, no asfixia. En lo práctico, empieza por confiar en que hay más opciones, no desde el ego, sino desde la certeza de que el mundo está lleno de personas, experiencias y oportunidades. No sobrevalores a una sola persona, por muy especial que parezca. Nadie define tu destino emocional. Mantén equilibrio, no entregues todo de golpe, no pongas toda tu energía en un solo lugar. Aprende a distribuir tu atención, tu tiempo, tu presencia. Porque cuando dejas de actuar desde la escasez, dejas de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer, no porque estés jugando, sino porque estás vibrando diferente. Y cuando tu energía deja de necesitar, se convierte en algo que nadie quiere perder. Hay una prisión silenciosa en la que muchos viven sin darse cuenta y no tiene barrotes visibles, pero limita cada decisión que toman, la necesidad de validación. Y quiero que lo escuches con claridad, porque esto puede cambiar tu vida. El día que dejas de buscar aprobación, recuperas tu poder personal. Porque mientras necesites que alguien te confirme que eres suficiente, siempre vas a depender de algo externo para sentirte completo. Y todo lo que depende de afuera es inestable. La validación externa es adictiva. Es ese me gusta, ese mensaje, esa respuesta que te hace sentir bien por un momento, pero que después te deja con la necesidad de más. Y así entras en un ciclo donde tu valor sube y baja según la reacción de otros. Yo también viví ahí, esperando señales, buscando reconocimiento, midiendo mi valor en función de la atención que recibía. Y lo más peligroso es que no lo notas al principio, porque parece normal. Pero poco a poco te vas desconectando de ti mismo. Porque cuando vives buscando aprobación, empiezas a moldearte según lo que crees que otros quieren ver. Dices lo que agrada, haces lo que encaja, ocultas lo que podría incomodar. Y sin darte cuenta, dejas de ser auténtico. Pierdes tu esencia intentando ser aceptado. Y eso tiene un costo alto. Te aleja de tu identidad, de tu verdad, de tu paz. Recuerdo un momento clave en mi vida donde entendí que no podía seguir viviendo así. Me di cuenta de que estaba tomando decisiones no por convicción, sino por aceptación.
Y ahí me hice una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Porque esa es la verdadera medida de tu identidad. No lo que proyectas, sino lo que eres en silencio. La estrategia es construir una autoestima independiente, una que no dependa de aplausos, de atención o de reconocimiento externo, una que se sostenga desde adentro, desde lo que sabes de ti, desde lo que has construido, desde lo que eres cuando nadie te valida. Porque cuando logras eso, algo cambia profundamente. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas demostrar constantemente, ya no necesitas ser elegido para sentirte suficiente. En lo práctico, empieza por reforzar tu diálogo interno. Escucha cómo te hablas cuando algo no sale como esperas, porque muchas veces eres más duro contigo que cualquier otra persona. Aprende a reconocerte, a darte valor, a hablarte con respeto. Reconoce tus logros, incluso los pequeños. No esperes que alguien más los vea para celebrarlos. Hazlo tú primero y evita compararte constantemente. La comparación es una trampa que siempre te hace sentir en desventaja. Siempre habrá alguien más adelante en algo, pero nadie tiene tu historia, tu proceso, tu esencia. Porque el día que dejas de buscar validación, dejas de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, te conviertes en alguien que ya no necesita ser aprobado, solo necesita ser auténtico. Hay una lección poderosa que muchos no quieren escuchar. La distancia revela la verdad, porque mientras estamos cerca podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos interpretar mensajes ambiguos como interés, justificar silencios y llenar vacíos con esperanza, pero la realidad se revela cuando te alejas, cuando reduces la iniciativa y dejas de perseguir. Ahí es cuando aparece la claridad. Ahí es cuando puedes ver quién realmente te valora y quién simplemente disfruta de tu atención mientras está disponible. El desapego consciente no es frialdad, no es indiferencia. Es un acto de observación, es darte espacio para que la otra persona muestre su verdadera disposición. Cuando dejas de correr detrás de alguien, dejas de distorsionar la percepción con tus deseos y puedes ver sus acciones tal como son, sin filtros ni excusas. Yo he aprendido que cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, encuentra el camino, no necesita presión, no necesita recordatorios, simplemente aparece. En la práctica, empieza reduciendo tu iniciativa. No respondas de inmediato a cada mensaje. No busques explicaciones donde no las hay. No llenes el silencio con ansiedad. Observa si hay reciprocidad. La otra persona hace un esfuerzo por estar presente, muestra interés genuino en tu vida o solo responde por cortesía. Aprende a evaluar sin justificar comportamientos que no te convienen. Muchas veces intentamos racionalizar la falta de atención, inventamos excusas, pero la verdad siempre se refleja en la acción. Recuerdo momentos en mi vida en los que estaba pendiente de la presencia de alguien, interpretando cada detalle, justificando su ausencia, hasta que un día decidí alejarme un poco y simplemente observar. Y lo que descubrí cambió mi manera de relacionarme. Algunas personas se acercaron naturalmente, otras simplemente desaparecieron y entendí que no podía forzar afecto donde no existía. La distancia no es un castigo, es un filtro, es una herramienta que revela el valor real que otros le dan a tu tiempo, a tu energía y a tu vida. Cuando lo aplicas, empiezas a elegir mejor, a priorizar relaciones auténticas y a dejar de perseguir lo que no está destinado a estar contigo. Porque la verdad siempre se revela en el espacio que das y la claridad que obtienes es invaluable. Hay un error muy común que la mayoría de las personas comete: poner a alguien más en el centro de su vida. Cuando haces eso, tu mundo gira alrededor de otra persona y pierdes tu rumbo, tu esencia y tu poder personal. La vida no espera que alguien te reconozca o te valore. Mientras tú esperas, se escapan oportunidades, aprendizajes y momentos que son tuyos por derecho. Por eso, la primera regla del desapego consciente es entender que tu vida debe ser más importante que cualquier persona. Nadie puede darte plenitud si primero no la encuentras en ti.
Volver a ser protagonista significa recuperar tu narrativa, significa recordar quién eres, cuáles son tus sueños, tus pasiones, tus objetivos. No se trata de egoísmo, sino de respeto hacia ti mismo. Cuando dejas que otra persona dicte tu energía, tus emociones o tu atención, estás cediendo tu poder. Yo he vivido momentos en los que me enfocaba demasiado en complacer o mantener la atención de alguien, y con el tiempo entendí que lo que más se perdía era mi propia dirección. La estrategia es clara: retoma tus pasiones, haz las cosas que te hacen sentir vivo, que te conectan contigo mismo y con tu propósito. Establece metas claras, tanto pequeñas como grandes, para que tu día a día tenga dirección. Cuando tu vida tiene rumbo, nadie puede desviar tu camino. Y lo más importante, prioriza tu crecimiento personal. Invierte en tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Aprende, lee, practica. Rodéate de personas que te inspiren y te desafíen a ser mejor. En la práctica, eso significa no cancelar tus actividades por alguien más, no dejar de perseguir tus sueños por miedo a perder atención y nunca permitir que tu bienestar emocional dependa de la aprobación ajena. Cuando logras eso, te vuelves autónomo, fuerte y magnético. La vida empieza a fluir a tu favor y quienes realmente deben estar a tu lado aparecen de manera natural. Recuerda siempre: tu vida es tu prioridad. Todo lo demás, incluyendo la atención de los demás, debe encajar en tu historia, no definirla. Tu historia empieza contigo. El momento en que realmente te eliges a ti mismo es el instante en que dejas de rogar, de perseguir, de suplicar atención o afecto. Porque cuando dejas de depender de la validación externa y comienzas a construir tu mejor versión, algo mágico sucede. Empiezan a buscarte. No es manipulación ni estrategia, es el reflejo de la seguridad, del valor y de la vida plena que has decidido crear. Cuando yo aprendí a enfocarme en mi crecimiento, a invertir en mi propósito y a vivir con disciplina, entendí que la atracción genuina surge naturalmente, sin necesidad de esfuerzo desesperado. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es una declaración de amor propio. Significa reconocer que tu tiempo, tu energía y tu bienestar son sagrados y que mereces rodearte de personas que te sumen y no que te resten. En la práctica, esto implica invertir en tu mejor versión todos los días. Tu cuerpo, tu mente, tus habilidades, tus emociones. Significa rodearte de quienes te inspiran y desafían a ser mejor y dejar ir lo que no contribuye a tu crecimiento. Significa vivir con propósito, estableciendo metas claras y cumpliéndolas con disciplina, sin depender de la aprobación ajena. Cuando adoptas esta forma de vida, tu presencia habla por sí misma. Ya no necesitas perseguir la atención de nadie. Tu energía, tu carácter y tu historia atraen naturalmente a quienes realmente deben estar a tu lado. Y lo más importante, cuando alguien llega a ti, lo hace por elección, no por necesidad, creando relaciones genuinas y equilibradas. Recuerda siempre, el poder no está en rogar, sino en construir tu vida con autenticidad, disciplina y propósito. Cuando te eliges a ti mismo, todo cambia. Y quienes deben estar contigo empiezan a buscarte. Tu vida empieza contigo y nadie más puede reemplazar eso. Escucha con atención, porque aquí está la verdad que muchos no quieren admitir. Nadie puede darte lo que no estás dispuesto a darte a ti mismo. La atención, el respeto, el amor, la admiración, todo comienza dentro de ti. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de rogar y suplicar, te colocas en el lugar de quien tiene el control de su propia vida. Esa no es arrogancia, es poder y es la fuerza más magnética que existe. Porque cuando tu energía ya no depende de la reacción de otros, tu valor se vuelve innegable. Hoy te invito a que hagas un ejercicio simple pero transformador. Identifica dónde has estado buscando validación, cariño o aprobación afuera y pregúntate,
¿Qué puedo hacer para sentir eso dentro de mí primero? Trabaja en tu propósito, en tus metas, en tus hábitos, en tu disciplina. Rodéate de personas que te sumen, no que te resten. Dedica tiempo a tus pasiones, invierte en tu crecimiento y cuida tu bienestar emocional. Cada paso que das hacia tu mejor versión te acerca a la vida que mereces y, curiosamente, a las personas que realmente deben estar contigo. Recuerda, cuando te eliges a ti mismo, dejas de rogar y comienzas a ser inolvidable. Lo que antes parecía desesperación, ahora se convierte en respeto. Lo que antes era necesidad, ahora es admiración genuina. No busques fuera lo que solo puedes crear dentro. Vive con disciplina, con propósito y con autenticidad, y verás cómo todo cambia a tu favor. Hoy es el momento. Deja de perseguir, empieza a construir y observa cómo el mundo empieza a reconocerte. Tu poder empieza contigo, tu vida empieza. Toma la decisión de elegirte y todo lo demás empezará a alinearse.